Dios te bendiga a vos y a tu familia. Realmente un gozo poder nuevamente compartir la palabra de Dios contigo y con tu casa. Ponete cómodo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu amor. Necesitamos de tu amoroso Espíritu para guiarnos, para explicarnos tu palabra. Yo te pido que mientras expongo tu palabra, la fe fluya, Señor. Que podamos creer esta palabra y que tu Espíritu la pueda vivificar en nuestros corazones y que nos lleve realmente a una vida plena en ti, Señor. Señor, tú conoces a cada persona que ve este material, Señor, que ve este video, Señor. Yo te pido que tú sanes a los enfermos, que tú des nuevas fuerzas a los desanimados. Señor, hay personas que ahí se sienten solos, aunque estén en una gran multitud, Señor. Yo te pido tu visita para sus vidas. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Lección 14. Noé, una vida de fe y obediencia. Una vida de fe y obediencia es igual a una vida de victoria. Una vida de cielos abiertos. Noé es un ejemplo de fe para nuestros días en un mundo perverso. Él vivió una vida en obediencia a Dios. O sea, cuando Noé vivió, el mundo estaba como en estos días. Todo el mundo estaba pensando continuamente en hacer el mal. Y Noé sufría el bullying, él sufría el pecado que había en la sociedad. A él le escrachaban, le maltrataban a causa de que él hacía lo correcto. Génesis capítulo 6, verso 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. O sea, aquí nos da una clave donde empieza el mal, en el pensamiento. Todos sus pensamientos acá tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, los aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Tremendo. Entre todos, a mí me impacta, Dios vio a una persona. Entre todas las personas, Dios te ve a ti personalmente. Él sabe tu caso. Él sabe tu corazón y a Él le importa. Y si tú haces lo justo, si tú amas a Dios, aunque todo tu entorno es malvado, Dios te guardará, Dios te bendecirá, Dios te prosperará. La mano de Dios está a favor tuyo. Pero al revés, aunque todo tu entorno camine con Dios y tú haces lo incorrecto, la mano de Dios estará en contra tuya. Aunque todos en tu casa serán bendecidos, a ti te irá mal. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Ese testimonio del Dios de Noé. Qué tremendo. Él era un hombre justo, hacía lo correcto. Y siempre anduvo fielmente con Dios. Qué poderoso. A ese tipo de personas Dios guarda
aunque destruye todo su país a causa de la desobediencia. Ese hombre en medio de la ruina y destrucción prosperó, porque la mano de Dios estaba a favor de él, porque la mano del Señor está a favor de aquellos que le temen y le buscan y le aman. Tremendo. Génesis 6:14 dice, esa fue la orden que Noé recibió del Señor. Construye un arca de madera resinosa y hazle compartimientos y cúbrele con brea por dentro y por fuera. Dios le dio instrucciones y Noé obedeció en todo. Él no se limitó, simplemente hizo. Cree lo que Dios te dice, aunque la circunstancia sea adversa o contraria. Probablemente, según se entiende, nunca había llovido antes en la tierra. Donde Dios le dio la orden de construir un arca no era necesariamente cerca del mar. Era en tierra firme. Él construyó un arca en tierra firme. Construyó un barco tan grande que nunca se había diseñado, nunca se había construido. O sea, Noé tuvo que creer que lo que Dios dijo iba a ser, que iba a llover. Él pasó 100 años del ridículo construyendo el arca, porque lo que estaba haciendo para los hombres era una burla, era algo totalmente ridículo. Le habrán dicho, soñador, ¿quién te cree que Dios te habló para hacer un barco en plena tierra? Nunca vas a poder lograrlo. Yo creo que él era un hombre normal, habrá tenido pensamientos, ¿cómo voy a construir algo que nunca se construyó en la tierra? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo puedo lograr? Él obedeció a Dios y simplemente construyó un arca tan grande en tierra firme. Ese era exponerse a la burla todo el día. Tremendo. Noé no tenía herramientas ni experiencia para construir un arca tan grande. Sus padres y vecinos no le apoyaban, porque de lo contrario hubieran subido con él. O sea, eso a mí me impactó, porque la Biblia no habla de que sus padres estaban en contra, sus suegros estaban en contra, pero podemos entender que sí. Porque si ellos hubieran creído, también se hubieran salvado. O sea, él tenía la oposición hasta de su familia, de sus familiares. Solo su esposa, sus hijos y sus nueras huyeron. Porque creyeron y le ayudaron a construir el arca. Muchos fracasan porque ceden a la presión de sus padres o amigos antes de obedecer a Dios. Se van a la perdición eterna. O sea, esto es algo muy común. Y no es fácil. Cuando vos sos el único de tu casa que crees en Jesús y te sientes tan presionado. Cuando eres el único matrimonio de una familia grande que cree en Jesús, no es fácil. Pero vale la pena honrar más a Dios que a los hombres y ser fiel a la palabra, obedecer a la palabra. Fe y obediencia. Él construyó aproximadamente 100 años. Él invirtió todo su tiempo por 100 años con un propósito de salvar a su familia por una palabra. Todos tenemos una palabra de Dios, de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, si nosotros creemos en el Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y nuestra vida la guiamos así como Noé guió todo en dirección a su salvación,
todos los días trabajó para la salvación de su familia. Así como Él todos los días trabajó para la salvación de su familia, nosotros debemos trabajar todos los días para nuestra salvación eterna, para alcanzar el reino de los cielos. Luchen con temor y temblor por vuestra salvación, dijo el Señor Jesús. Demos todo por el Señor. 100 años invirtió en la salvación de su familia. Mantuvo la fe y obedeció la palabra hasta el día del cumplimiento de la promesa. Y ahí me surge esa gran pregunta: ¿cuánto tiempo invertimos en la salvación de nuestra familia? ¿Por qué muchas veces todo va torcido? Porque no estamos realmente enfocados, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que creemos, de lo que amamos y de lo que anhelamos. ¿Por qué muchos hijos van detrás del afán de la vida, detrás del dinero, detrás de muchas otras cosas y no de Dios? Porque eso es lo que vieron toda la vida en sus padres. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros que todos los días nuestro primer y único objetivo es su salvación. Es el Señor, es el propósito de Dios para nuestra vida. Que nuestro trabajo, que nuestro amor, que nuestra fe vaya en esa dirección y nuestra familia se salvará. Obedece a Dios cuando te habla a través de su palabra. Nunca cedas ante la presión de personas cercanas, porque muchas veces el enemigo las va a usar para que retrocedas y así pierdas toda la bendición. O sea, eso es tremendo y es terrible la presión cuando somos presionados a retroceder, cuando alguien nos quiere argumentar y decir lo que tú haces no tiene sentido. Yo me imagino cuántos vecinos habrán venido y habrán dicho a Noé, como amigo te quiero decir algo. Es estúpido lo que estás haciendo. Nadie construye un barco. Vos no podés progresar, todo tu tiempo estás invirtiendo en ese barco que no sirve para nada. Yo estoy seguro que muchas veces los vecinos, los amigos le habrán atormentado así. Pero él 100 años trabajó en una palabra. Y después de 100 años él vio el cumplimiento y salvó a su familia. Y todos los otros fueron juzgados. Es el tipo de persona busca al Señor. Personas que ponen en primer lugar a Dios y obedezcan mucho más al Señor que a las circunstancias, porque muchas veces nosotros no queremos acomodar a las circunstancias, desanimarnos y rendirnos. El tiempo de cumplimiento es un tiempo de gran gozo y recompensa eterna. Vale la pena permanecer, aunque a veces parece difícil. Capítulo 7:1. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Si hacemos todo lo que el Señor nos ha mandado, nosotros, así como Noé entró en el arca, nosotros entraremos en el reino de los cielos, en la gloria eterna. Aleluya. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Dios salvó a Noé y a su familia es un ejemplo para todas las generaciones. O sea, yo creo que esta lección nos lleva a pensar en qué hacemos por nuestra familia. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo?
¿Estamos moviéndonos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está Dios marcando nuestra hoja de ruta? ¿O está marcando el mundo nuestra hoja de ruta? ¿O estamos siendo marcados por personas perversas que no creen en Dios, en lo que debemos hacer? Permita al Señor hablar a tu corazón y marcarte la hoja de ruta que tienes que hacer. Dios le habló a Noé una vez y Noé obedeció, caminó en esa palabra por 100 años, obedeciendo lo que el Señor le había mandado. Y Dios salvó a Noé y su familia. Gloria al Señor. Tenemos que tomar la misma decisión de construir en fe y obediencia a Dios nuestra arca de la salvación. Que nuestro tiempo invertido sea en la salvación eterna de nuestra familia. Y decidirnos de no perderla por la presión o la desobediencia. Que realmente mantengamos la fe en lo que Dios nos ha hablado. Sé fiel hasta el final, vale la pena, no te rindas. El mundo va de mal en peor, no va a ser fácil, pero si Dios está contigo, a pesar de las circunstancias, tu corazón estará lleno de paz. Si tu corazón no tiene paz, es porque algo no estás haciendo bien. Endereza tus pasos y haz el bien. Obedece a lo que Dios te ha hablado. Preguntas para el grupo, para cada corazón. ¿Qué me dice el Señor a través de esa lección? ¿Qué el Señor te ha hablado? Yo les animo siempre a escribirlo, a anotarlo y a pensar después sobre eso, porque son palabras de vida tan importantes para nosotros. La segunda pregunta: ¿cuáles son las cosas que me presionan para desistir? Y oren en el grupo sobre eso, para que el Señor te dé fuerza, porque a veces la presión es tan grande que hay personas que necesitan ser fortalecidos por los otros. En tercer lugar, ¿estoy realmente obedeciendo el mandato? ¿Estás realmente en el lugar haciendo lo que debes hacer, lo que Dios te ha mandado? ¿O estás huyendo así como Jonás huyó del Señor y sufrió las consecuencias? Y la cuarta pregunta: ¿qué cosas tengo que cambiar para que realmente mi vida parezca al arca de la salvación? Para que mi enfoque realmente sea la salvación eterna mía y la de mi familia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque tú miras a cada persona individualmente. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda entender que somos importantes para ti y tú nos miras. Y de acuerdo a nuestros hechos seremos juzgados, dice tu palabra. Si hacemos lo bueno, si hacemos lo correcto, Señor, tú también nos bendecirás así como Noé. Si hacemos lo malo, seremos juzgados, Señor. Yo te pido hoy que enderezcas nuestros pasos, nos perdones donde hemos obrado mal y ayúdanos realmente a partir del día de hoy a enfocarnos en primer lugar en la salvación nuestra, en la salvación de nuestra familia. Que podamos seguir el ejemplo de Noé, por tu palabra, caminar en obediencia, enfocados en lo que tú nos has hablado, enfocados en tu promesa, en tu orden, Señor. Tú dices 3 veces en Juan 14, el que me ama obedece mi palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, porque ese es el que verdaderamente te ama, dice ahí. Señor, danos ese amor por ti, para obedecerte en todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Construye todos los días la salvación de tu familia, la salvación eterna. Ora con tu familia, ora por tu familia, enseña la palabra a tu familia, lee la palabra, llénate de la palabra. La palabra te ayudará a construir la salvación para tu familia. Dios les bendiga.